Hay que tener en cuenta que la mayoría de los escritos de los filósofos que vivieron antes que Sócrates se perdieron y lo que sabemos al respecto es gracias a otros autores que comentaban sobre ellos, de los cuales sí tenemos registro, como Aristóteles, Diógenes Laercio, Cicerón, entre muchos otros. Esta lista de filósofos va en orden cronológico, pero cabe aclarar que muchos fueron contemporáneos e incluso se conocieron. Además, las fechas de nacimiento y muerte tampoco son precisas, pues muchas de ellas son especulaciones de historiadores, ya que para algunas no queda ningún registro directo. Con esto en mente, empecemos. Los primeros filósofos griegos trataron de dar una explicación racional al mundo partiendo del supuesto que hay un principio fundamental para todo lo que existe, arge. Tales de Mileto es importante porque fue el primero que trató de dar una explicación al mundo sin necesidad de recurrir a dioses. Fue maestro de Anaximandro. Creía que la sustancia primordial de donde se originaba todo lo demás era el agua y, por ende, todo era producto de diferentes transformaciones y estados que el agua tiene. También aportó avances a la matemática, como el teorema de Tales, que establece que, si tres puntos están sobre una línea recta, la relación de las longitudes de los segmentos que se forman al dividirla en dos partes es siempre la misma. Aunque en la actualidad nadie pensaría que todo está creado a partir del agua, Tales funda los principios básicos para que más personas pudieran pensar de modo racional y lógico, dejando atrás la creencia ciega a mitos y deidades para darle coherencia al mundo. Anaximandro fue un filósofo griego que vivió en el siglo VI a.C. Fue considerado por muchos como el primer filósofo, en vez de Tales, su profesor. Anaximandro sostuvo que el principio originario de todas las cosas es algo llamado epairan, que puede ser traducido como lo ilimitado o lo indeterminado. A él no le parecía coherente que un elemento fuera un principio fundamental, ya que cada elemento tiene su contrario. Así, el origen tendría que ser algo que subyace a ellos donde los opuestos pueden convivir. El epairan posibilita esto. El epairan y sus consecuencias son mecánicas, es decir, no hay un ente consciente que decida qué es lo que pasa. El epairan no puede ser destruido ni creado pues no tiene límites en ningún sentido, ni comienzo ni fin, es capacidad creadora y destructora y es inmaterial. También se dice que Anaximandro fue el primer filósofo en escribir un libro en prosa y predijo un terremoto que destruyó una ciudad. ¿Y tú, ya conocías a este filósofo tan interesante? Anaxímenes de Mileto fue alumno de Anaximandro. Su filosofía se centraba en la noción de que el aire era el principio fundamental de todas las cosas. Consideraba que el aire, al ser un elemento omnipresente, podía transformarse en otros elementos. Por ejemplo, argumentaba que el aire comprimido y espesado se convertía en agua, el aire aún más comprimido se transformaba en tierra y piedra y el aire calentado en fuego. Pitágoras conoció al viejo Tales a sus 20 años y ese encuentro marcó su vida. Su filosofía se centró en la creencia de que todas las cosas están relacionadas matemáticamente y poseen un número específico. Vería al mundo como una manifestación de dichos números y sus relaciones. Con base en esto, fundó la escuela pitagórica de carácter casi sectario. Los alumnos, llamados matematicoi, debían vivir en comunas sin propiedad privada. Creían en la transmigración de las almas y, por esto, no comían carne animal que podría contener almas de seres humanos reencarnados. Eran supersticiosos y debían reconocer que existen algunos símbolos cuyos origen y esencia son místicos. Pitágoras pudo ver que la música se basaba en relaciones numéricas y le atribuía propiedades medicinales. Él descubrió los 7 tonos que se usan en la actualidad. Dijo que el universo tenía una melodía particular. Su objetivo era propiciar un estilo de vida equilibrado y armonioso. Sin duda, una figura muy enigmática, ¿no crees? Pitágoras consideraba a las habas aberrantes y prefería evitar el consumo de ellas y otras semillas. Pitágoras creía en la metempsicosis, la idea de que las almas migran a diferentes cuerpos al morir. Pitágoras creía que el cosmos tiene una melodía particular que en ciertos estados meditativos podía escucharse. En su escuela se practicaba el secretismo y nunca se atribuía a una sola persona el crédito de sus hallazgos, ni a Pitágoras. La escuela pitagórica aceptaba mujeres como hombres.
La numerología pitagórica predecía ciertas características del individuo debido a su fecha de nacimiento y había ciertos números que poseían características divinas. El estudio de pi era muy mal visto, pues al no ser un número entero se decía que rompía con la armonía universal. La escuela fue quemada y destruida por Silón, un hombre que Pitágoras no permitió tener como su alumno. Muchos pitagóricos fueron cazados brutalmente después de que Pitágoras huyó a Italia. ¿Y tú, te sabes algún otro dato? Heráclito es conocido como el filósofo oscuro debido a la complejidad de sus enseñanzas. Se piensa que sus escritos fueron hechos por sus discípulos. Era autodidacta y solitario. Su filosofía se basa en la creencia de que el cambio es la única constante en el universo. Para él el fuego es lo que origina la naturaleza y todo lo que nace pasa por el fuego, aire, agua y tierra en ese orden. Creía en un logos, que se refiere a un principio ordenador que rige el universo, pero que se mantiene en constante evolución a través de la lucha de los opuestos como el bien y mal. Así, estos son complementarios, si conoces a uno conoces al otro. De su tensión se puede producir armonía y conocimiento sobre la identidad de uno mismo. No obstante, la transformación es constante y la lucha interminable, visión muy contraria a lo que se creía en ese tiempo. De ahí que diga que el final y el principio se confunden como en un círculo. A mí me recuerda mucho al pensamiento oriental. ¿A ti qué te parece? Xenófanes fue clasificado como un poeta, teólogo o místico irracional en lugar de un filósofo. Sus propuestas, como la existencia de un Dios completamente distinto al humano, no fueron bien recibidas por otros filósofos como Platón o Aristóteles. Aún con esto, Xenófanes hizo contribuciones significativas a la moral social. Criticaba el desenfreno y la ostentación y promovía la piedad y la moderación en círculos nobles. Xenófanes criticaba la tendencia humana a crear dioses a su imagen. Para él, la concepción divina debía estar basada en la racionalidad en lugar de en lo que el humano quiere que sea. Eso sí, rechazaba la maldad en lo divino. Todo esto hizo que muchos pensaran que Xenófanes apoyaba el politeísmo olímpico y otros lo vieran como un panteísta o incluso un ateo materialista. A pesar de eso, ignorar su figura como una figura filosófica sería un error. Fue maestro de Parménides y se dice que algunas de sus obras fueron en colaboración con él y Empédocles. ¿Tú ya lo conocías? Se sabe que los familiares de Parménides tenían cargos de la nobleza, así que desde muy joven se vio vinculado con varios aspectos en el ámbito político. Fue discípulo de Xenófanes. Su filosofía se enfocó en la pregunta del ser. Afirmó que el ser es eterno, indivisible y único, no cambia ni se transforma de ninguna manera. Además, no pudo haber sido creado, ya que ello implicaría que hubo un tiempo en el que no existía, lo cual es imposible, entonces es eterno y no puede nacer ni morir. También es indivisible, ya que la división implica la existencia del no ser. Parménides lo define como una esfera en la que todos los espacios están conformados por lo mismo. Asimismo, Alargé lo ubicó en la misma capacidad de existir, que es una característica común de todos los seres. Parménides creía que el ser real podía percibirse solo a través de la razón y no por los sentidos ni por la daxe, ya que ésta nos lleva a conocimiento aparentemente real y basado en el no ser. Parménides influiría muchísimo en el pensamiento filosófico posterior por la rigurosidad lógica de sus argumentos. Platón, incluso, le haría un diálogo con Sócrates en donde discuten las propiedades del ser. ¿Y tú, estás de acuerdo con esta visión de lo que es el ser o nunca te lo habías preguntado? Fue un filósofo, poeta, político y médico griego. Su filosofía se diferenció de otros porque concibió al ente que da origen a las cosas, el arjé, como un conjunto de elementos esenciales, en lugar de como uno solo. Empédocles percibía al ser como una fusión de los elementos, por lo que su nacimiento y su muerte era simplemente una estructuración diferente de sus elementos esenciales eternos. Le gustaba la visión del ser de Parménides, pero consideraba demasiado rígido el hecho de que el ser debía siempre ser lo mismo o si no, no era. Así, introdujo dos conceptos para explicar las transformaciones del ser, amor y discordia. Estas fuerzas existen aparte del agua, el fuego, el aire y la tierra. La tensión constante que ejercen entre ellas es lo que ha permitido la creación del mundo y su complejidad.
El amor es lo que mantiene a los elementos unidos y en armonía. No obstante, los seres son temporales y transitorios, dado que todo está en constante cambio y todo ser tiene una doble faceta. Si solo hubiera amor, nada podría darse, pues es gracias a la discordia que el ser se puede manifestar de maneras diferentes. Así, el ser tiene ciclos recurrentes y, según él, cada uno de nosotros tiene que atravesar por 10.000 reencarnaciones para volver a nuestro estado puro y ascender con los dioses. ¿Y tú, piensas que está en lo correcto? Se cuenta que Demócrito solía reírse de forma irónica de la forma en que se desenvolvían los seres humanos en el mundo. Decía que la risa torna a los hombres sabios. Pensaba que la percepción sensorial era enormemente relativa y alentaba solo el uso de la razón, al punto de que se rumorea que intentó sacarse los ojos de las cuencas porque lo distraían de sus meditaciones filosóficas. También se cuenta que tenía visiones del futuro. Siguió el pensamiento de Parménides. Demócrito argumentó que, si el ser es inmutable, deben de existir partículas de la materia que ya no puedan dividirse más. Él las llamó átomos. Dedujo que, si estos existían, tendrían que ser redondos, ya que, si fueran de otra forma, a veces, la materia se quedaría estancada sin poder moverse. Así, lo que observamos a diario son en realidad cúmulos de pequeños átomos. Esto era correcto en muchos aspectos, pero fue rechazada por los filósofos de su tiempo y su influencia radicaría más en la ciencia moderna. Los átomos tendrían 5 cualidades: son eternos, indivisibles, incompresibles, son iguales y son invisibles para el humano. Todos se darían por el azar, no hacía falta a Dios en la ecuación. Por lo que fue el primer materialista y ateo. Demócrito veía el vivir la vida con buen humor como la meta de la vida, disfrutando de ella a pesar de los problemas que emerjan. Además, fue el primero que dijo que la galaxia estaba llena de estrellas e incluso planetas que podrían estar deshabitados. ¿Tú qué piensas? Si te interesa saber más de filosofía y te gustaría aprender pronto sobre las escuelas helenísticas, Platón, Aristóteles y la filosofía romana, no dudes en suscribirte y dejar un comentario. Los leo todos. Hasta pronto y gracias por mirar el video.